Sí, sí, ahí ya está. Entonces hablamos de un reino, ¿no? Yo lo asemejaba mucho a que nosotros los hombres siempre hemos querido tener dominio sobre algo, ¿cierto? Cuando uno es papá quiere tener dominio sobre sus hijos y uno se da cuenta que en cierta parte se puede, en cierta otra no. Porque cuando sus hijos van creciendo ya no tiene mucho que exigir, ¿no? Ya es por sentido común, por gratitud o por amor que sus hijos le obedezcan o lo tengan en cuenta. Pero usted ya no va a poder hacer lo mismo cuando ellos eran pequeños, ¿no? Yo lo quiero vestir con esa ropa, lo quiero peinar así, lo quiero llevar aquí, lo quiero llevar allá. Pero cuando ya son grandes ya usted pierde el dominio, ¿cierto? Cuando usted compra una casa o un apartamento, ese apartamento es suyo, lo hablamos nosotros entre comillas, porque si viene un desastre natural, como lo que pasó en Venezuela, que es suyo. Pero es la idea que nosotros tenemos aquí en la cabeza, ¿cierto? Mi apartamento, mi casa, mi carro, mi carrera, mi estudio, mis joyas, mi ropa. Uno cree que es dueño de algo, ¿cierto? Y nosotros vamos por la vida persiguiendo esas cosas, las cuales queremos poseer. Y parece que el hombre no tuviera límite de alcanzar posesiones, de decir, bueno, hasta aquí ya no quiero más, ya con esto soy feliz. Y vemos que la gente está detrás de todo eso, ¿no? Si tengo una casa, quiero otra, porque es un buen negocio la finca raíz, y si puedo comprar otra, pues compro otra. Y es ese deseo de poseer algo, ¿cierto? De hacer lo propio. Cuando vamos a ver la Biblia, vemos a un apóstol Pablo que dice, ni siquiera creo que mi vida me pertenece a mí. Mi vida es de Dios. Dice la Biblia, nuestra vida está escondida en Dios y se va a manifestar cuando Él venga. Y hace uno este peso y de la Biblia se trata de uno es mirar dónde está ubicado, dónde está su alma, en qué lugar. Obviamente siempre hace la Biblia una gran diferencia, una gran comparación entre lo terrenal y lo celestial, ¿cierto? Entre lo carnal y lo espiritual. ¿Amén? ¿Qué les toca a uno a veces para no buscar el reino de Dios y su justicia? La parábola dice, bueno, no me preocupe por la comida ni el vestido. Busque primero el reino. ¿Qué nos afana a nosotros en la tierra? La comida, el vestido, el arriendo, los gastos, lo terrenal, ¿cierto? La cuota del apartamento, la cuota de la casa, la cuota del carro, la cuota del estudio. Lo terrenal, lo que queremos alcanzar, poseer. Amén. Y parece que fuera como algo que nunca se puede acabar, ¿no? Hablemos en el lado del estudio. Usted hace su primaria, bachillerato, universidad, grado, posgrado, maestría, y siempre hay algo más, ¿cierto? Como que eso nunca se va a acabar. Como que nunca va a parar usted de alcanzar lo que quisiera alcanzar terrenalmente. Como si nos estuvieran uno poniendo miquitas para que usted se ocupe. Y a mí el estudio me parece algo muy bueno, que usted tenga el conocimiento, la sabiduría para ejercer cualquier carrera. Me hace acordar lo que decía el pastor Antonio en una predicación hace poco. Dice, usted puede ser excelente en algo, en una cosa, pero ¿y las demás? Usted nunca va a alcanzar el conocimiento pleno. Nunca va a poder ser bueno en todo. Amén. Y el reino terrenal parece que funcionará de esa manera, ¿no? Alcancé esto, pero me falta lo otro. Y tantas cosas que hay para hacer, y a todas les puede sacar usted un tiempo según la gente, porque usted puede estudiar, puede ir al gimnasio, puede ir a una carrera, puede hacer deporte, puede ir al cine, puede hacer de todo. Y el tiempo para Dios, ¿dónde está? Amén. Parece que todo eso lo consumiera uno y lo llenara de codicias y deseos. Y si no le alcanza, se vuelve frustración, ¿cierto? Y si usted se frustra, ya es una persona que no vive feliz, ya está con la toxicidad adentro de estar frustrado por no haber alcanzado algo que el mundo le pintó y usted no pudo alcanzar. La presión social, usted tiene que tener una vida así,
de esta manera, con un esposo de esta manera, con unos hijos de esta manera, vivir en un barrio con ciertas características. Cuando Dios mira todo lo opuesto, ¿no? Un reino espiritual. Dice aquí, comenzando los versículos, el título dice que Jesús principia su ministerio. ¿A quién le ha dado Dios un ministerio acá? Y si no ha entendido esa parte, tiene que leer la palabra. Mateo 28 dice, vayan por el mundo y predíquenle a todo el mundo. Eso es un ministerio, ¿cierto? Y uno se pone a mirar, oiga, de pronto uno lo menosprecia o no le pone el interés. Pero ¿cómo comenzó Jesús su ministerio? Predicando. La gran comisión es que prediquemos a toda criatura, ¿cierto? ¿Y qué vamos a predicar? ¿Qué vamos a predicar? Las buenas nuevas de salvación. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, ¿cierto? Dice en otra parte, el Evangelio del reino, el mensaje del reino que viene. Amén. Que no es un reino terrenal, ¿cierto? Muchas veces el Señor Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Y nosotros, muchas de la iglesia, hablemos de nosotros acá, nos distraemos en lo terrenal, ¿cierto? En alcanzar. Porque hay iglesias abarrotadas porque les prometen cosas terrenales. Y es lo que quieren oír, que todo va a estar bien. No era lo que oían los reyes en el tiempo de los reyes de Israel y de Judá, que venían los falsos profetas y le decían, no, tranquilo, ese profeta Jeremías es un mentiroso rey. Si van a haber tiempos de abundancia y todo va a estar bien. Cuando el Señor mandaba decir que iba a haber un juicio porque no había arrepentimiento, ¿cierto? ¿Y a qué se inclinaban los reyes? Profetas mentirosos de Jeremías. Este sí me gusta. ¿Por qué acá no quería al profeta? ¿Cómo se llama este profeta? Micaías, creo que era. Decía, este tipo nunca me profetiza cosas buenas. Siempre me profetiza lo malo. Pero acá, ¿qué buscaba? Lo malo, ¿cierto? ¿Qué le iba a mandar a decir Dios? No, tranquilo, mío, yo lo entiendo. No, viene un juicio porque usted busca lo malo, lo que no es acorde a mi voluntad, siendo profeta, siendo rey de Israel, ¿no? Vemos que Jesús comienza su ministerio, ¿ven? Y uno le pone a decir, oiga, Dios me dio a mí un ministerio, y Él me pide que me discipline, que ore, que ayune, que haga todas las cosas, y yo no lo he hecho, y quiero que mi ministerio sea bueno. ¿Qué tengo que hacer? Pues mirar a Jesús, ¿no? Y Él comienza con un orden: bautismo, ayuno, lleno del Espíritu Santo, y el orden que Dios da, ¿no? Comenzar el ministerio, comenzar a predicar. Y uno pensaría que el ministerio de la predicación solo sería para los evangelistas, ¿cierto? Los que van los domingos por allá a los buses y a los parques y a todo lugar. ¿Cuál es la obligación de nosotros como siervos de Dios? ¿Cuál es el ministerio que habla Mateo 28? Vayan y prediquen las buenas nuevas. Lleven el mensaje de un reino que vino. ¿Ven? Un reino. Nosotros nos obsesionamos con lo terrenal, pero hay un reino superior. Se opaca, se pierde, se diluye en el día a día, ¿cierto? Dejamos de pensar en el reino de Dios, en cual la palabra nos da manifestaciones y destellos de cómo es ese reino. Un reino donde usted no va a tener necesidades, porque todo lo va a saciar Dios. Un reino donde no va a haber tristeza, ni llanto, ni dolor. Un reino donde no va a haber injusticia, donde su carne no lo va a dominar, porque la Biblia dice que a ese reino no va a entrar carne ni sangre, ¿cierto? Ese reino no va a poder heredarlo la carne y la sangre, va a ser un cuerpo glorioso, que no va a estar sometido a los deseos carnales, no va a estar influenciado por la tentación, ni por las cosas que el diablo le mete a uno todos los días, la cabeza.
Mire usted su celular, mire usted la televisión, mire usted a la persona que está al lado suyo, ¿qué le habla a esa persona? Chismeando, hablando mal de un gobierno, anhelando cosas deshonestas. Todo el tiempo estamos bombardeados. ¿No quiere usted ese reino que Dios le ofrece? Y una de las cosas en las que a veces fallamos es, yo lo relaciono mucho con la parte intelectual o la parte educativa. ¿Quién es una persona o un buen estudiante, hablamos así? Cuando usted estaba en un colegio y le mandaban a hacer una tarea, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio me mandaban a investigar y no había internet ni nada de esas cosas, entonces ¿qué nos tocaba hacer? Ir a la biblioteca de Luis Ángel Arango a coger esos libros gordos y a investigar, ¿cierto? Hoy en día, pues, tiene usted un computador que tiene toda la información en su mano y puede investigar cualquier cosa. Y hay gente que es así, a mí me parece chévere. A veces se vuelve aburrido porque la gente que hace eso siempre es la misma, ¿no? ¿Qué quiere decir esta palabra? Ah, sí, mira, como aquí dicen esto y esto es. Se vuelve aburrido porque es la misma persona la que siempre está ahí haciéndolo. Le digo, oiga, tiene el deseo de aprender y de investigar y de saber qué es lo que quiere decir, ¿no? Y eso es una herramienta muy buena. La Biblia dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, pero hay gente que está sedienta de conocimiento. Y es la que conquista, amén. Y una de las cosas que fallamos nosotros es eso. Bueno, ya somos salvos por el Señor, ya Dios nos bendijo, ya Dios nos quitó un poco de vicios que traíamos, nos ha prometido vida eterna, pero no sabemos mucho del reino, ¿no? Es como si a usted le dieran plata para el pasaje y le dicen, nos vemos en tal lado. Y usted tiene que llegar allá, pero no sabe cómo, ¿cierto? No ha investigado cómo. No sabe cómo es la manera de ir a ese lugar. Algo así pasa a veces como en nosotros las iglesias cristianas. ¿Por qué hablo esto? Una de las palabras que Jesús más habló en el Evangelio es hablar del reino. ¿Cierto? Todas sus parábolas las decía, el reino de Dios es semejante a esto, el reino de Dios es semejante a lo otro. Y entonces cuando nosotros vamos a ir a predicarle a una persona, ¿qué le vamos a predicar? Arrepiéntase y ya, no más. Porque esa es una de las cosas que más tenemos claras, ¿no? La gente se tiene que arrepentir para venir a los pies de Jesús. Pero ¿para qué se va a arrepentir usted? Se va a arrepentir de las cosas malas. Y tal vez por eso es que mucha gente queda como dando vueltas en el mismo lugar, que allá me arrepentí de lo malo, pero mi vida sigue igual. ¿A dónde está el resto del mensaje? ¿A dónde está el resto de lo glorioso del Evangelio? Yo estaba leyendo un poco Mateo y donde habla el Señor del reino, que es semejante a esta parábola y semejante a la otra. Y habla una parábola, o en varias, pero en la que me fijé yo, es en la que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, y que es sembrado, ¿cierto? Es como si de verdad no se viera ni se percibiera, y mucha gente duda de que está haciendo lo correcto porque está haciendo lo bueno, pero le vienen cosas malas. Pareciera que el reino no estuviera ahí, pero el Señor dice, pero esa semilla se hace un árbol grande. Y uno no profundiza en lo que el Señor quiere decir. El reino es susceptible de crecer. Uno no lo ve, uno no lo percibe porque está en el proceso. Pero el Señor dice que crece y se hace un árbol grande. ¿Qué pasa cuando usted se dedica a Dios? No va a venir gente a decirle a usted, oiga, ore por mí, ¿qué me está pasando esto? Oiga, no entiendo esto que dice la Biblia. ¿Qué quiere decir Dios cuando esto y esto y esto en esta parte? ¿No vienen esas aves del cielo a posar ahí? A mirar, oiga, este sabe de Dios. Oiga, tengo un familiar que se está muriendo en el hospital. Usted no puede pedir oración por mí. ¿No es ese el reino de los cielos? Que usted lo expanda, que usted produzca un fruto para que alguien venga y coma. ¿A qué voy con esto? No vemos como
investigado a fondo o no nos hemos hecho aptos de pronto para anunciar el reino completo, ¿no? Anunciamos que tiene que haber arrepentimiento de los pecados. Pero ¿y el resto del reino dónde está? ¿Qué le predicaría usted a una persona acerca del reino de los cielos? Quedamos como en el principio solamente y no podemos ir más allá, ¿no? Entonces el Señor dice que comenzó su ministerio y vino de Galilea predicando el evangelio del reino, el mensaje del reino de los cielos. Un reino que había de venir. Y yo no sé, quisiera hacer como el ejercicio mental ahorita aquí y preguntarle a ustedes en qué país les gustaría vivir. Hay mucha gente que se va del país y vuelve o no vuelve y dice: yo jamás volvería a Colombia, me parece un país terrible, delincuencia, narcotráfico, prostitución, y hablan muy mal de Colombia, ¿cierto? Con Yuri le hice un comentario de hace poco que estuvo en Estados Unidos y ella me dice: no hay como el país de uno. Los gringos tratan a las personas latinas más que todo súper mal, especialmente la raza negra. Y obviamente si usted aquí tiene que trabajar, pues allá tiene que trabajar más, porque si aquí pagan en pesos, allá tienen que pagar en dólares, ¿cierto? ¿En qué país le gustaría vivir a usted? ¿No ha pensado? La gente por lo general se quiere ir para otro país por la cuestión económica, ¿cierto? Es que allá ganamos en dólares. Si nos vamos para Europa vamos a ganar en euros. Si se van para Dubái, ¿qué euros también, cierto? Dirhams. ¿En qué país le gustaría a usted vivir? Obviamente, ahorita nos puede hablar un poco de allá de estos lugares, ¿no? Pueden haber lugares preciosos, edificios bien chéveres y todo ese cuento. Hablamos como especie de otro reino que tal vez la gente anhelaría, ¿no? Super carros, super casas, super todo, ¿no? Otro tipo de lugar, ¿cierto? Y yo digo o pienso, sí, habrá mucha gente que habrá sufrido en Colombia, en los lugares apartados, en las veredas. Sufrimiento hay. Y seguramente quisieran irse para otro lado porque la necesidad no apremia. Pero la situación es la que hace a la gente, la situación que están viviendo es la que hace que tengan un deseo de irse a otro lugar, donde sufran menos, donde adquieran cosas con más facilidad, donde tengan una vida tranquila. ¿Ven? Y espiritualmente el deseo de nosotros debería ser este, ¿cierto? Mirar que estamos en medio de lobos, como dijo el Señor Jesucristo. O sea, es una oveja y el Señor lo manda que vaya en medio de lobos. ¿Se ha metido en el papel de la oveja en medio de lobos? Oiga, un poco de gente que lo quiere comer a usted, lo quiere matar, lo quiere destruir. ¿No anhelaría usted estar en la presencia de Dios? Aunque el apóstol Pablo se gozaba aún en los momentos más difíciles, con hambre, azotado y todo, él decía: no, yo quiero partir con el Señor. Y yo le pregunto a usted: ¿ha sentido el deseo de partir con el Señor? De estar en su presencia, de brillar más. La situación está matando. Debería ser un deseo genuino en nosotros. Si amamos al Señor, deberíamos querer estar con Él, ¿cierto? Ahí viene el asunto. El Señor viene anunciando un reino. Y la palabra dice que el reino se ha acercado, ¿cierto? No relacionamos el reino con lo celestial, sino con lo terrenal. ¿Qué quiere traer en este momento? Un reino terrenal. Un reino terrenal, y siempre lo ha querido. Iniciaron con una promesa que Dios les hizo de una tierra prometida. Los que creyeron la alcanzaron, pero después de que alcanzaron la tierra prometida, ¿qué pasó? Y aquí hay otra pregunta: ¿qué pasó después de que entraron a la tierra prometida? Repartieron la tierra, a cada tribu se le dio su terreno. Dios ya había dado leyes para que vivieran en esas leyes y fueran pueblo de Dios.
Después de que llegó la bendición, ¿qué pasó? Bien. La gente le dijo, oiga Samuel, hermano, estamos cansados de vivir como vivimos. Pónganos un rey como tiene ese país de allá, y ese de allá, y ese de allá. Queremos un rey sobre nosotros. ¿Qué le da eso a usted a entender? O bueno, ¿cuál fue la respuesta de Dios para Samuel? Que tranquilo Samuel, que no lo despreciaron a usted, a mí me despreciaron. Y es algo que nos pasa, yo creo que a todos los seres humanos. Un momento donde Dios le dice, yo quiero que usted sea pueblo mío y yo quiero ser su Dios. Y todos decimos, sí, claro, Dios tiene unas promesas maravillosas. Pero cuando viene el momento donde Dios le dice, mi hijo, no me gusta que siga haciendo esto, quiero que quite eso y me ponga a mí en primer lugar. Nosotros a veces nos apoyamos, ¿no? Y nos llenamos de palabras nuestra boca contra el pueblo de Israel, ¿no? Pero es que como así que vieron las maravillas de Dios, comieron maná. Necesito silencio, por favor, chicos. Vieron el mar abierto, los enemigos muertos en el mar. ¿Y cómo le van a dar la espalda a Dios? Eso no se hace. Pero cuando lo llamamos a la vida, nosotros decimos, uy, no, pero es que Dios no le puedo entregar esta parte de mi vida a Dios porque me quedo sin identidad, no soy nadie donde le suelte esto a Dios. No puedo, eso me cuesta mucho, yo me muero donde Dios me quite esto. Y una de las parábolas que el Señor Jesús dijo, el reino de los cielos es como un hombre que fue a un campo y encontró un tesoro. Y se alegró porque encontró ese tesoro. No le da alegría a usted cuando le predicaron que Dios lo amaba, que usted es especial para Dios. Amén. Y dice la parábola, y él contento por esto volvió y ocultó el tesoro y fue y le dio todo lo que tenía. ¿Qué hubo de valor que ese hombre no vendiera para poder comprar el tesoro? Usted no va a vender unos zapatos rotos por debajo, ¿cierto? ¿Qué hizo este hombre? Vendió todo lo que era de valor para él. Todo lo vendió, lo entregó para ir a comprar ese campo, porque para él era más importante ese tesoro. ¿Qué le da Dios a entender a usted con esta parábola? Su vida tiene que despojarse de todo, no dice esto la Biblia. Despójese de todas las cosas, así como hizo el Señor Jesucristo. ¿Sí, vale? Yo digo, oiga, si la teoría todos decimos amén, qué bello, pero cuando viene el momento, uno se da cuenta que en muchas áreas de la vida uno no ha permitido que Dios sea Dios. Y le pasa a uno a veces lo mismo que le pasó a Israel. Oiga, sí, muy chévere, pronto el maná y todo, pero la tierra, ¿cuándo? Exigiendo una promesa, una tierra, cuando no quiso cambiar, cuando no quiso someterse, cuando no quiso obedecer las normas, las leyes, cuando seguía deseando Egipto. Eso fue lo que le pasó a Israel, deseando que lo gobernara un hombre, deseando que lo esclavizara un hombre. Ya tenían una experiencia, ¿cierto? Ver cómo les mataban los hijos, ver cómo los esclavizaban. Y el mundo ofrece todo esto, tan horrible y tan asqueroso. Desde los colegios nos ponen a nuestros hijos y comienzan a instruirlos para ser unos ateos. No hablo de los colegios cristianos aquí porque no conozco su metodología, pero cuando usted se va a un colegio tiene que entender que la ciencia es esto y la religión es esto. Le enseñan esto, ¿cierto? No van juntas, porque usted no puede coger un dedo de Dios, cortarlo y meterlo a un microscopio y decir que el ADN de Dios es así o así. Es como esta ciencia de los hombres no puede comprobar que Dios existe a través de un laboratorio. Para ellos no existe. Y se creen en todos los argumentos de las teorías de los hombres filósofos, de todas las cosas, ¿cierto? Y le dan crédito a todo lo que se opone a Dios.
Tenemos un mundo así. Amén. Más cercano aquí en Colombia podemos ver un gobierno donde si tú eres un asesino o un ladrón, eres un gestor de paz y no tienes que pagar nada porque necesitas ser reinsertado a la sociedad. Donde se deja libre a un poco de gente que les tira bombas a la policía. Y la sociedad va a eso, a aprobar lo que es malo. La Biblia no lo dice. Vendrán tiempos donde la gente a lo malo le llame bueno y a lo bueno le llame malo, lo desechen. Y nosotros como iglesia tenemos que hablar de un reino que es superior a lo terrenal. Amén. Entonces dice aquí que el reino se ha acercado. El reino que estaba esperando los hombres de fe que creyeron en Dios, que estaban esperando las promesas, ese reino se había acercado. Amén. Israel seguía esperando el reino que Dios había prometido. Los discípulos le dijeron a Jesús: ¿vas a restaurar a Israel en este tiempo? ¿El reinado de Israel lo vas a restaurar en este tiempo? Que los discípulos seguíamos pensando cosas terrenales, ¿cierto? Israel, la esplendorosa, donde todo el mundo venía a traer tributos al rey, donde Dios peleaba por ellos y eran superiores a todos. Todo el mundo era considerado un perrillo. Todo el que no fuera judío, israelita, era considerado un perrillo. Era la raza escogida, el pueblo escogido por Dios. El reino terrenal, ¿cierto? Querer ser superior, querer tener a los demás como servidores. Los discípulos estaban preguntando por ese reino, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a restaurar a Israel en este tiempo? Decían los discípulos, ¿cierto? Están hablando de algo terrenal. El Señor dice aquí que venía anunciando ese reino. Oigan, les voy a decir cómo es el reino de Dios. El apóstol Pablo decía que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, ¿cierto? Sino en gozo y en paz en el Espíritu. Háblele de eso a un conquistador, a un Napoleón. Háblele de eso de cuántos conquistadores han tenido, cuántos emperadores han tenido las culturas y han querido algo celestial. Tal vez en una medida así chiquitica. Pero lo que más han querido es dominar por la fuerza, con violencia, ¿cierto? Entonces el Señor dice que el reino se ha acercado. Arrepentidos, dice el versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Oiga, ese versículo trae muchísima información, ¿no? Dice aquí que lo que hablamos de recuperar territorio, ¿cierto? Una de las cosas que ha querido hacer Israel en este tiempo es recuperar territorio. Y en los tiempos de los reyes, ¿qué hacían ellos? Pecaban contra Dios, Dios les mandaba juicio, venían los filisteos, venían los sirios, venían los asirios y les conquistaban terreno y los sometían, ¿cierto? Entonces Israel entró en una dinámica de querer recuperar su territorio. ¿Qué hacía un rey cuando se levantaba y Dios lo defendía? Bueno, nos quitaron su hacha, vamos a ir por su hacha. Y expandían nuevamente a su hacha y levantaban murallas, ¿cierto? Se fortalecían en armas. Hoy en día todos los países se miden por la potencia en armamento nuclear que tengan, ¿no? ¿Y quiénes son los que dominan? Hasta el momento va dominando Estados Unidos, ¿cierto? Armamento nuclear, barcos, aviones, toda la tecnología que tienen. Ser potencia mundial, ¿cierto? Rusia, Estados Unidos, China, todos quieren ser potencia. Me impresiona en este mundial viendo que una de las cosas en las que eran más flojos los países asiáticos eran el fútbol, ¿no? Y siempre una potencia dice, bueno, Estados Unidos pues tampoco es tan bueno en el fútbol. Y si yo soy flojo en esto, pues no va a fortalecer. Y en este mundial, los países asiáticos jugaron de una manera impresionante.
Y uno ve que cada vez como que van mejorando, ¿no? En tecnología, en ciencia, en todas las cosas. Una de las promesas que Dios ha hecho a Israel es ser cabeza y no cola, ¿cierto? Y eso obliga a alcanzar. Ser cabeza y no cola. Otra cosa que también se ve en Israel fue que Dios les había hecho la promesa de que les iban a prestar a todo el mundo y ellos no iban a pedir prestado. Y hace unos años mirábamos que el músculo financiero de Estados Unidos, ¿quién era? Israel. Y bueno, todas esas cosas geniales, si usted Dios le permite progresar, ¿por qué no lo va a hacer? No, son promesas dadas por Él. Pero seguimos en lo mismo. ¿Cómo quieren gobernar? ¿Cómo quieren ser un reino? Yo dirijo acá, Señor, y tú allá. Tú gobiernas en lo celestial y en lo espiritual, y yo gobierno aquí en lo material y en lo terrenal. Y en lo económico, obviamente, lo que sin plata no podemos gobernar. Es lo que el ser humano quiere, ¿cierto? Gobernar sin Dios. Partiendo desde que usted hace lo que se le da la gana en palabras coloquiales. Gobierna su vida como usted quiere, ¿cierto? Pues a mí no me parece que me manden a esto porque es que a mí me gusta hacer esto y llamar a todo el mundo. Comienza usted a gobernar su pequeño terreno, su pequeño territorio, a la manera que usted quiere, influenciado por su rebeldía. Cuando no nos damos cuenta que el que sabe qué es lo mejor para su vida, ¿quién es? El que lo creó a usted, ¿cierto? El que lo creó a usted sabe qué comida le conviene y qué comida no le conviene. Sabe que le conviene descansar tantas horas al día. Sabe que le conviene estudiar, sabe que le conviene hacer ejercicio, sabe que le conviene... Hombre, Dios no lo mandó a decir. Y además de eso tenemos al Espíritu Santo, que es el que sabe qué va a pedir, mi hijo, qué quiere pedir, unos diamantes para ponérmelos aquí en la oreja. No, mi hijo, el Espíritu Santo le dice, quiero orar como conviene. Amén. Todo lo mejor para usted lo sabe Dios. Ese es el reino, ¿amén? ¿Qué hizo Dios cuando sacó a Israel de Egipto? Quitemos ese rey que nos está matando y los está esclavizando. Ese reinado no es para mi pueblo. Los libertó. ¿Y qué hizo cuando los sacó al desierto? Les voy a dar leyes para que ellos aprendan a ser una nación. Y para que guardando esas leyes yo sea su Dios, yo sea su rey y ellos sean mi pueblo. ¿Usted se ha imaginado un rey sin pueblo? Un rey solito que no tenga nadie que lo obedezca y lo sirva. Dios está buscando un pueblo y por eso tiene sus normas y sus leyes. Amén. ¿Qué hace un rey cuando la gente no le hace caso? No, mi hijo se le está dañando aquí todo el gallinero, viejo. Me toca decapitarlo, sacarlo, porque usted me está dañando todo mi imperio. Amén. Los grandes reinos han acabado desde adentro, ¿cierto? Y eso es lo que pasa con muchas personas. Quieren las bendiciones, quieren reinar, pero no se quieren someter a Dios. Amén. El migrante del desierto quiso regresar a Egipto, ser gobernado por un hombre. ¿Qué decía Israel? No, nosotros nos iba mejor cuando estábamos allá en Egipto. Hombre, el pastor hablaba el viernes de las blasfemias, ¿cierto? ¿Están blasfemando de Dios? ¿Cómo va a decir usted que le va mejor cuando le nace un hijo varón y se lo tiran al río, se lo matan? Cuando lo ponían a trabajar en trabajos pesados y le dan látigo. ¿Cómo le va a ir mejor? Alex, por paseo, como Mario, ciérrame la puerta, por favor. Entonces volvemos a lo de Samuel, ¿no? La gente quería un rey porque ya no quería someterse más a las cosas de Dios. Y pidieron un rey y Dios les puso a Saúl. Pero antes de eso, cuando Dios dio consejos y mandamientos a través de Moisés, Dios ya preveía que iba a poner un rey sobre su pueblo, ¿cierto? Dios le dice a Moisés, dígale a la gente que cuando pongan un rey sobre ellos, van a escoger uno que sea de esta nación, no van a coger un extranjero. Y ahí comienza Dios a darle una cantidad de guías a aquel rey que iban a escoger.
No va a llenarse de caballos, no se va a llenar de riqueza, va a tener una copia de la ley para que la lea todos los días y sepa impartir justicia. Todas las instrucciones las había dado Dios a través de Moisés cuando viniera un rey, ¿cierto? ¿Por qué pidió la gente un rey? Un acto de rebeldía. No quería que Dios los gobernara más. Le dijeron a Samuel, pónganos un rey. Y Dios Samuel fue y le consultó a Dios y Dios le dijo, no lo despreciaron a usted, tranquilo, me despreciaron a mí. Vaya, dígales que él va a ser su rey. Oiga, ¿ya no le ha pasado eso? Cuando estaban en Egipto, ¿qué hacía el rey que tenían ellos? Los sometía, los explotaba. Y Dios les mandó a decir, este rey va a hacer lo mismo con ellos, va a tomar a sus hijos y a sus hijas van a ser sirvientas en la casa del rey, y sus hijos van a pelear las guerras del rey. Y uno ve en la actualidad es lo mismo, ¿cierto? Yo no puedo decir que el presidente es mi rey, pero a uno le toca cumplir con los mandatos que el tipo se le ocurra. Se maneja el servicio militar, creo que lo van a poner obligatoriamente otra vez, donde usted tiene que poner sus hijos para ir a pelear por ellos. Le toca a uno ir a servir en un trabajo porque, pues, obviamente toca trabajar, ¿no? Y estamos al servicio de otras personas. ¿No quiere usted el reino de Dios? Tenemos que velar por él, ¿amén? Pero Dios está prohibiendo tener un rey que impartiera justicia, ¿no? Para eso tenía que tener una copia de la ley. Y la Biblia dice que Dios escogió a David porque era un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. Saúl falló, fue desechado, fue cortado. Y a pesar de todos los errores del rey David, el rey David tenía un corazón que se humillaba delante de Dios, ¿amén? Y es una de las cosas que uno tiene que examinar en uno. Oiga, esto que Dios me pide me parece terrible, no puedo conseguir la vida sin esto. Pero después me pongo a pensar y digo, ¿cómo me voy a rebelar contra Dios? Alguien mi trabajo sería humillarme. ¿Se ha puesto a pensar el puesto de prestigio que tenía el rey David? La gente le decía, oiga, el rey David, ese nos gusta porque nos saca la guerra y viene y nos trae. Nos defiende, imparte justicia. Y a pesar de todas sus locuras, no había otro rey como ese. Acercaba a la gente a Dios. Y cuando el hombre cometió sus errores, ¿qué hizo? Se humilló delante de Dios. Entendió que ese no era el camino, que hizo lo malo. ¿No es ese un corazón agradable a Dios? Es lo que Dios está buscando. Y Dios le prometió que de su descendencia en cuanto a la carne iba a venir el rey. Hay una promesa del rey, de un reinado, ¿cierto? Otra promesa, miremosla en Daniel. Ya les digo la cita. 2:44. Seguramente hay muchas más, pero pues yo tomé como las más, una de las más resaltantes, ¿no? Daniel 2:44 dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste en el monte, bueno, que en el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Yo creo que muchos de nosotros conocemos esta historia, ¿no? La historia de la estatua, que cada material en esa estatua representa un reino, ¿no? Un imperio. Y habla de que una piedra cortada no con mano que venía del cielo y destruyó todos estos imperios y se hizo un monte grande. Y aquí dice la Biblia que iba a ser un reino que no iba a ser dado a otros. Otra promesa de un reino, ¿cierto? Ya con profecía, ya con sueño, ya con visión. Y dada
que se hacía llamar rey de reyes en ese tiempo, ¿cierto? Que era Nabucodonosor, uno de los imperios más grandes. Ahí va otra promesa de un reino. Dice aquí Isaías 9:7. Isaías 9:7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y afirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Está hablando de un rey que iba a reinar, ¿cierto? Que iba a tener límite. Oiga, ha nacido aquí el rey de los judíos y venimos a adorarle. Que se necesitan hombres entendidos de Dios. El Señor Jesucristo le reprochaba a los fariseos y les decía: ustedes saben distinguir las señales de los cielos, pero el tiempo de su visitación no lo saben distinguir, somos hipócritas. Entendemos cómo funciona todo lo terrenal, pero no vemos las señales que Dios está dando de su venida. Nosotros como iglesia, no le estoy hablando a otras personas, no entendemos el tiempo de su venida, no estamos vigilantes. Amén. ¿Qué venían diciendo los reyes magos? Ha nacido un rey. Nosotros estábamos esperando que viniera un rey y ya nació. Vamos otra vez a Marcos. Dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Mateo, Daniel 2:44 dice: ya lo vimos, ¿cierto? Se está hablando de un reino que se estaba esperando. Amén. Y todas las promesas que se hicieron de ese reino era que iba a venir un rey justo a liberar a la gente. La buena noticia era que ese rey no había llegado, que el tiempo se había cumplido. Oiga, ¿cuánto tiempo se demoró esto? Obviamente cada profeta tiene un lugar en el tiempo donde él profetizó. Y entrar uno en los números exactos de Dios sería como algo hechicero de parte nuestra, ¿cierto? ¿Qué le preguntaron los discípulos a Jesús? ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo se va a restaurar el reino? Y el Señor, ¿qué les dijo? A ustedes no les toca saber eso, pero ustedes tienen que estar atentos a las señales. Amén. Mateo 7, de ahí para adelante usted comienza a leer lo que Jesús dice de las señales de su venida. ¿Qué nos toca? ¿Qué no supieron entender los fariseos? Las señales. Nació de una virgen. Oiga, se montó en un burrito, que fue una profecía que se había dado para entrar a Jerusalén. No pudieron entender que él hacía milagros y venía de parte de Dios. Antes le dijeron: este tiene un demonio. ¿No había perversidad en todos estos corazones? No creyeron nada, ni a la predicación de Juan el Bautista, ni a los milagros que hacía Jesús. No estaban esperando el reino de Dios. ¿Qué hacían los fariseos? Reinar, obviamente. Y eso es lo que dice aquí Daniel 2:44 más atrás. Dice él que había una alianza entre el hierro y el barro, ¿cierto? En el tiempo en que viniera ese rey, iba a haber una alianza entre el hierro y el barro. ¿No estaba aliado ese Sanedrín con Roma para poder tener su sitio? ¿No estaba aliado Herodes con Roma para poder gobernar Judea? Y fue el tiempo donde vino el Señor Jesús. Entonces habla de un cumplimiento de un tiempo. Daniel habla de las 70 semanas, ¿cierto? Y cuando dice que se cumplieron las 69 semanas, el príncipe iba a ser entregado y se le iba a quitar la vida. Y hablaba de una semana más donde iba a haber un pacto que a la mitad del tiempo iba a ser roto, que de hecho es una de las señales que Jesús da al tiempo de su venida, ¿no?
Cuando usted vea la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, prepárese, alístese, porque es el tiempo en que yo ya voy a venir. Lo dice la Biblia. Entonces, yo hago una pregunta para que usted balancee su conocimiento o su fe puesta en el Señor. ¿Cuánto conocemos nosotros del reino de Dios? Ahorita hay huracanes, hay guerras, hay de todo. ¿No se parece esto a lo que el Señor dice de las señales de su venida? Hay incendios, ahorita hay terremotos. ¿No afecta esto la parte nutricional, la cuestión de la comida, todo eso? Dice la Biblia que van a haber hambres y pestes y terremotos. ¿No han habido terremotos estos días como más continuamente? Pero eso me pone a pensar a veces, oiga, es algo de la naturaleza, cualquier cosa puede estar pasando. Hasta los mismos potencias pueden estar causando un terremoto en otro lado. Hombre, si usted es un hombre de fe y estudiado de la Biblia y esperando el reino de Dios, va a decir, oiga, el Señor está moviendo, el Señor está caminando hacia nosotros. Su venida está próxima. Y es lo que nos pide que estemos atentos, amén. Pero yo le cuestiono, o más bien les hago la pregunta, queremos vivir lo de Dios, pero queremos que Dios sea nuestro rey. Lo tratamos a Él como el rey, le cumplimos a Él las cosas que Él nos pide como el ser supremo. Esa pregunta la hago no queriendo ser, como decía el pastor, dando palo a todo el mundo. Es para que nosotros nos cuestionemos. He permitido que Dios gobierne en mi vida privada, he permitido que Dios gobierne en mis finanzas, he permitido que Dios gobierne en mi vida sentimental. Me he sometido a la disciplina de las autoridades. Hay muchas cosas que someter delante de Dios, ¿no? Pues quiero el reino de Dios, pero no quiero que Dios sea mi rey. Sería algo muy contradictorio, ¿cierto? Muchos buscamos la bendición, pero no el que bendice, ¿cierto? Entonces habla de un tiempo ya mirando estas cosas de las que habla el profeta Daniel, de las semanas. Por ejemplo, la semana 69 se cumple el sacrificio de Jesús. Y podemos decir que estamos en medio de la última semana, ¿cierto? Uno dice, ¿por qué la Biblia habla todo el tiempo de que su venida está cerca, de que el reino de Dios está cerca? Pues en este punto donde estamos estudiando Marcos 1:14, el Señor dice, el tiempo ya se cumplió. Este es el tiempo. El pastor predicaba el viernes, creo que decía, oiga, es que no es para mañana, es hoy, día de salvación. La Biblia lo dice, el día de salvación es hoy, el tiempo ya está cumplido. ¿Y qué expresión pudo haber en los que lo estaban esperando? Yo creo que nosotros carecemos mucho de esas expresiones de alegría, de felicidad, de entender que, oiga, el reino ya está para nosotros. El reino ya está dado, ya está comprado para nosotros. El reino nos pertenece a nosotros. Yo no sé quién estuvo en la predicación un día de ayuno que fue virtual, donde salió la predicación de este hombre que la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero él hablaba del reino, un reino que nos había sido arrebatado y que Cristo vino y lo recuperó para volver a dárnoslo a nosotros. De que somos de ese reino y que nosotros somos una partícula de Dios. Somos de Dios. Y a mí me dio mucha alegría entender eso, que le pertenecemos a Dios. La Biblia dice que a unos que no pudieron conservarles la vida a su alma, esos les pertenecen a Dios. Le tienen que dar cuentas a Dios. Y si nosotros somos de Dios, ¿usted cree que Dios no lo va a librar y lo va a bendecir? Pero ¿quién es el que se pierde ese reino? Es que no quiere que Cristo sea rey. Ustedes escucharon o leyeron la parábola donde el Señor decía que había un rey que tenía que ir a un lugar lejano a recibir un reino. Y la gente de esa ciudad le mandó a decir, no, es que no queremos que usted gobierne sobre nosotros.
Dice, cuando volvió el rey, mandó a llamar a los que no querían que gobernara sobre ellos. ¿Y qué les dijo? Tráigamelos y decapítenlos aquí delante mío. Y no es un secreto, la Biblia nos dice que a los que no quieren que Dios gobierne sobre ellos, ¿qué les va a venir? Muerte, calamidad, castigo eterno, ¿cierto? Hasta este momento el Señor dice, oiga, todo lo que dijeron los profetas, ya llegó el tiempo, se cumplió el tiempo. Y el reino de Dios ha venido. Ustedes han leído cómo describe Daniel la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Dice que él tuvo una visión donde veía que venía uno como Hijo de Hombre envuelto en fuego. Pareciera que fuera como su segunda venida, ¿cierto? Pero aquí dice el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Una de las cosas que a una vez le pasa es que ve ese reino como muy lejos, ¿cierto? ¿Usted no ha pensado cuando dice, oiga, el Señor viene pronto, Cristo viene pronto? Uno de los que más decía eso era Gigi Ávila. Yo no sé si ha escuchado las predicaciones de Gigi Ávila. Y la Biblia reporta un reproche que hace la gente en cuanto que dice, oiga, pero ¿usted cuánto lleva diciendo que el Señor viene y viene y que nada, no ha venido? Y Pedro responde, el Señor no tarda su venida, no la retrasa como algunos andan diciendo. Antes Él es paciente para que la mayor parte del número de personas se arrepientan y sea salva. El Señor tiene demasiada misericordia con la gente, ¿no le parece? Uno de los deseos de Dios que nos muestra la Biblia seguidamente es que Él desea que todos seamos pueblos suyos, ¿cierto? ¿Ha entendido ustedes una palabra? ¿Ha entendido que Él quiere ser su rey y su Dios? Dice la Biblia que Él trajo sus leyes para eso. Dice la Biblia que Él quiere que todos seamos salvos y procedamos al arrepentimiento, ¿cierto? Y que alcancemos la salvación. Que no quiere que ninguno perezca, que todos seamos pueblo suyo. Y cuando una de las cosas que me ha quedado clara a mí cuando me toca predicar acá es que yo no vengo a hablar de mí, ni de este, ni del otro. ¿De qué tenemos que hablar nosotros? ¿De quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es su deseo? ¿Qué ha hecho por nosotros? ¿Cuál es el futuro que Él nos da a nosotros? Y esto me sorprende a mí mucho. La Biblia habla en el Nuevo Testamento y dice que Dios de los dos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia que había entre los dos pueblos, aboliendo en su cuerpo todas las enemistades, judíos, gentiles, y todo eso desaparece en el sacrificio de Jesús. No solamente la salvación era para los judíos, Dios la extendió a todos nosotros los que no somos judíos de nacionalidad, terrenales. Y Él muestra así que quiere que todos los hombres sean salvos. Amén. Él quiere gobernar sobre todos los hombres. Eso es lo que Dios muestra a través de toda la palabra, ¿no? Entonces solemos a veces ver el reino como muy lejano. Oiga, el reino de Dios lo vemos como que es un reino que está por allá en el cielo, tal vez, y que un día va a venir. ¿Cierto? Cuando hablamos de la venida de Cristo, o más bien dice la palabra, que tu reino venga, a veces lo vemos como algo que está lejos, como algo que no está en este mundo. Y el Señor Jesucristo dice, aquí está, es el tiempo, ya vino el reino de Dios. Dice el otro versículo, que el reino de Dios está entre nosotros. Amén. El reino de Dios está en medio de nosotros. Si nosotros hablamos de Dios, dice la Biblia que cuando nos reunimos dos o tres, el Señor está ahí, ¿cierto? Amén. Pero no es solo que Él esté o no esté. Es cuánto hay de Dios metido en usted.
¿Cuánto está el Espíritu Santo en usted? ¿Cuánto usted aplica la justicia en su vida? ¿Cuánto usted conoce a Dios y sabe de Dios? ¿Cuál es su esperanza? ¿Por qué usted transforma sus decisiones no basado en la estimulación humana o en lo circunstancial, sino basado en quién es Dios? ¿Cuánto su conducta se deja moldear por todo lo que usted sabe de Dios? Ese es el reino de Dios habitando en usted. Amén. Es inevitable ver en estos tiempos que mucha iglesia es moldeada más por el mundo que por Dios, ¿cierto? Vemos las grandes iglesias vestidas de X manera, con conciertos, con música de X manera. Eso es lo visible a los ojos del mundo. ¿Y qué significa esto? Que está el espíritu del mundo y no el espíritu del Señor. Pero obviamente también debe haber mucha iglesia que debe estar buscando a Dios genuinamente. Es el reino de Dios en la tierra. ¿Ven? Cuando la palabra dice venga tu reino, no podemos estar pidiendo, si yo pido ese reino, lo que dice la Biblia, venga tu reino, no lo voy a pedir solamente para que venga a ustedes. Lo voy a pedir para que habite en mí. Amén. Que el reino de Dios esté aquí adentro. ¿No dice la Biblia que somos morada de Dios por el Espíritu Santo que habita en nosotros? No pido para mí, el solo hecho de que yo pida el reino de Dios ya quiere decir que dentro de mí está el Espíritu Santo pidiendo las cosas del cielo para la tierra. ¿Amén? Entonces nosotros tenemos el reino de Dios en medio de nosotros. No lo podemos ver como algo lejano, como aquel que quiere estar pecando y hasta el último día se arrepiente para poder entrar a ese reino. Amén. Juan 3, 5 y 6, vamos a leerlo. Con esto quiero dejar claro que sí, Dios nos provee para nuestras necesidades abundantemente, dice la Biblia, ¿cierto? Pero vea lo que dice aquí Juan 3, 5 y 6, dice: respondiendo Jesús, de cierto te digo que quien no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿A qué vamos con esto? El Señor está mostrando aquí que su reino no es terrenal, ¿cierto? Sino espiritual. Y yo me ponía a pensar, oiga, nosotros los seres humanos, dice aquí que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y sabemos nosotros que tenemos, o estamos compuestos por, decirlo de alguna manera, de tres personas, ¿no? De tres personalidades. El espíritu, el alma y el cuerpo, ¿cierto? Los cambios más fáciles que pudiéramos hacer nosotros serían los estéticos, los físicos, ¿cierto? Pero ¿cómo va a cambiar usted algo en su alma? ¿O cómo va a cambiar algo en su espíritu? Una actitud espiritual que sea nociva, ¿cómo la va a cambiar usted? ¿Qué puede hacer usted por eso? Parta desde el punto que tal vez usted no identifique que tiene una dificultad espiritual. Alguna maldición espiritual, alguna cosa que no esté bien en usted, que usted no haya identificado. Parta desde ese punto. El Señor Jesús vino hablando de que creyeran en Él, le decía a los judíos: si ustedes creen en mí y permanecen en mi palabra, van a ser mis discípulos y van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres. ¿Qué dijeron los judíos que se las sabían todas? Hablar de libertad, nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Y el Señor qué les dijo? El que peca es esclavo del pecado. Ellos ni siquiera entendían que eran esclavos del pecado, que es la situación básica del ser humano, ¿no? Separado de Dios, ser esclavo del pecado. ¿Por qué tenemos una rumba allá adelante con gente madrugando, llegando temprano a beber? ¿Por qué?
esclavitud de alcoholismo allá afuera. Yo puedo decir que alcancé a ser esclavo del trago, porque llegaba un viernes y si no tenía un peso me desesperaba y me ponía un genio terrible. Necesitaba licor, era esclavo del licor, hasta que el Señor va rompiendo todas esas cosas, ¿cierto? Y hay gente que no comprende, ¿no? Mi vida es tomar trago, chupar trago así, el hígado esté colgando de un pedacito. Ese es mi disfrute, no tengo nada más en que distraerme, decía una persona. Es que lo único que yo hago pasando, lo único que la puedo pasar por es el tomar trago. ¿No le parece a usted una esclavitud de esa vaina? Ahora tantas cosas tan terribles que le pasan a los seres humanos. Los judíos que estaban en un momento atendiendo la palabra del Señor Jesucristo no entendían que estaban separados de Dios, no entendieron eso. El reino es acá. El reino es que no nos podemos arriesgar dejando que este Jesús coja fama y haga alborotos, porque si no los judíos, los romanos vienen y nos rompen el negocio, se van a tirar el templo, lo van a destruir. No podemos permitir que ese Jesús se lleve a todo el mundo detrás de él. Mírenlos, todos se van detrás de Jesús. Y nuestro negocio, nuestro sustento, la ropa, ¿quién la va a pagar? El alimento. Ese era el reino que ellos querían, ¿cierto? ¿No dice la parábola? Ahí viene el heredero, ese es, matémoslo y nos quedamos con la heredad. ¿En qué se piensa lo terrenal, cierto? Ni siquiera entendieron que Dios ya los había dejado hace rato. No extrañaban a Dios. Y pueda que uno tenga una vida terrible, de pronto rebelde, no sometida a Dios, pero le hago una pregunta: ¿usted ha considerado qué sería su vida sin Dios? ¿Usted ha considerado qué sería si usted se volviera atrás? Decía el pastor en una predicación el viernes o el domingo, no me acuerdo. Decía él: hay gente que dice que no necesita a Dios. La gente hablando de los orgullosos, ¿no? Diciendo: no, yo estoy bien, yo no necesito a Dios, tengo todo lo que necesito, riquezas tengo, no necesito a Dios. Y hablaba de que esa gente era parte de los blasfemos, porque estaba despreciando el señorío de Dios. Y esto casi que raya que una persona no quiera ser reinado por Dios, o que no quiera que Cristo sea su rey. Viene prácticamente siendo una blasfemia. ¿De qué decía él? Desprestigiar. Blasfemia es desprestigiar a Dios. Y cuando uno le dice a Dios que no quiere que reine en un asunto X en su corazón, ¿qué está haciendo? Lo está blasfemando. ¿Qué dijo el Señor? Vendrá aquel hombre y mandará llamar a aquellos que no querían reinar sobre él, y les va a decir: quítenle la cabeza a todos estos aquí delante mío. ¿Ese premio para quién es? ¿Para los blasfemos? Entonces se pone uno a pensar: oiga, ¿hasta dónde yo no he permitido que Dios gobierne mi vida? Lo he dejado entrar hasta cierta parte de mi vida, pero los asuntos que Él me va pidiendo más seguido, no le he podido soltar eso, no he podido permitir que Él reine sobre este asunto. Amén. Pero la Biblia dice que Él rompe cadenas, que Él nos hace libres. Amén. Amén. Tenemos que verlo a Él como un rey, no como un rey lejano, sino como un rey que está vigente aquí con nosotros. Amén. Como un rey que pelea por nosotros. Como un rey en el cual dice la Biblia que somos más que victoriosos. ¿O usted se quiere ir para el equipo perdedor? Amén. Entonces dice aquí que ese reino no lo podemos ver ni podemos entrar en él hasta que no hayamos nacido del agua y del Espíritu. Yo creo que eso sería una parte que nosotros deberíamos revisar en nuestra vida.
Porque ciertamente la gran comisión es ir a hablar y a predicar el Evangelio. Usted va a hablar del Evangelio de un reino que ya está establecido en la tierra. Pero, ¿qué tiene que hacer para hablar de ese reino? Conocerlo, ¿cierto? Vivirlo. ¿En qué es bueno uno? ¿Usted en qué es bueno? Decía un profesor en el área culinaria y daba como una enseñanza de cómo montar un negocio, ¿no? Y el hombre decía, bueno, si usted va a montar un negocio de hamburguesas, hermano, usted tiene que ser bueno en hacer la carne, o el pan, o las salsas, que es lo que pega súper duro. Y si usted es bueno en hacer salsas y no le vende las hamburguesas, pues dedíquese solo a hacer salsas, sea experto en algo y le va a ir bien. ¿En qué tenemos que ser nosotros expertos? ¿En qué era experto Jesús? En el Padre. En hablar del reino. Amén. Y si Dios le pone en su corazón a hablar de una parábola de cremalleras, hablando del reino de Dios, pues eso es lo que tiene que hacer, mostrando a Dios. Pero para eso, ¿qué tiene que hacer? Hacer del agua del Espíritu, entrar en ese reino. Yuri vino hablándome aquí de las cataratas de Niágara. Yo las he visto por televisión, pero ella ya trae detalles más concretos, ¿cierto? Porque estuvo allá y porque conoció. ¿Y yo qué tengo que hacer? Pues conocer el reino de Dios para traer esos detalles a los que no lo conocen. Amén. Mucha gente juzga a Dios de unas maneras terribles. ¿Y qué tenemos que hacer usted y yo? Oiga, hermano, no, la Biblia no dice eso. A usted le falta conocer a Dios. Vinieron los saduceos a decirle al Señor, hubo una mujer que tuvo 7 maridos y ninguna tuvo hijos de él. Cuando venga la resurrección, ¿de quién va a ser hijo? Y el Señor que les dijo, ustedes están equivocadísimos, no conocen la Escritura ni el poder de Dios. Y Dios nos llama a nosotros a que lo conozcamos y a que lo prediquemos también. Dice aquí en Juan 18, 3. Bueno, hay que aclarar que aquí el Señor también está hablando de un reino que no es terrenal, ¿cierto? Dice aquí, lo que es nacido de la carne es carne, ¿cierto? Si usted es nacido de lo terrenal, pues va a ser terrenal. Que de eso obviamente pues todos hemos nacido, ¿no? Nacimos de la carne y andamos viviendo en la carne. Es necesario nacer del espíritu y de la palabra, del agua, pues para hablar de lo espiritual, amén. Dice en el 18:3. No, me quedo mal esta cita. Bueno, el Señor está ante Pilato y le dice que el reino de Dios no es de este mundo, ¿eh? Nos equivocamos a veces al pensar que como somos escogidos por Dios, como muchos suelen predicar con doctrinas cerradas, vamos a ser dueños de lo terrenal. El Señor promete cielos nuevos y tierra nueva, ¿cierto? Pero cuando usted sea una persona nueva, y la gente se va detrás de lo terrenal, ¿cierto? Dice Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Algo que nos enseña la palabra es que los grandes hombres de Dios pasaron momentos de hambre, ¿cierto? Pasaron momentos injustos. ¿No le parece a usted injusto cuando cogían a un cristiano y lo torturaban para que negara a Jesús? Pero el Señor dice, oiga, bienaventurado cuando eso le pasa, porque su galardón va a ser grande en los cielos. Y a veces juzgamos las cosas espirituales. Oiga, Dios me prometió, pero mire lo que me está pasando. O la gente solemos buscar
La comida es la bebida, ¿cierto? Una de las cosas que hacen los reyes aquí en la tierra, ¿qué es? Yo no sé si usted veía esas caricaturas donde presentaban escenas donde el rey estaba en la mesa comiendo. ¿Cómo describieron los reyes? Gordo así de grande con una cantidad de comida comiendo. Y bueno, nos llevamos a la realidad. ¿Qué pasaba con Roma y con los grandes imperios? El pastor habló hace poco de los vomitorios que tenían los romanos cuando hacían sus grandes fiestas y comían demasiado, y cuando ya no les cabían más, que iban allá al baño a meterse el dedito para vomitar y volver a seguir comiendo. Y nosotros a veces buscamos cosas esplendorosas en la tierra. Yo me estoy relacionando un poco con lo de la cuestión de la comida, y estaban presentando a un chef, un muchacho que hace unas cosas espectaculares. Entonces el hombre estaba tratando de recrear una receta de un español que es muy famoso, y el hombre tenía que hacer una sopa, que usted esta sopa y dice, no, eso parece una barbaridad de menudencia de esta vaina. Pero el proceso que el tipo hace para lograr sacar esa sopa, tenía que conseguir unos hongos especiales, hacerle un proceso especial a unas almejas especiales, hacer unos aceites especiales, unas salsas especiales, para coger esa ostra, cortar un pedacito, ponerla y aplicarle unos líquidos. Y el hombre como que, el hombre que tiene acceso a eso vale una cantidad de plata, ese plato. Y el hombre que se siente lo puede pagar, vanamente se cree como un Dios que tiene acceso a lo que otros no. La vanagloria, ¿cierto? En su expresión. El tomahawk de oro que vale más de 1,5 millones. Tal vez otros no lo puedan tener, y me saco una foto y lo subo a las redes sociales para que la gente vea que yo sí tengo y que yo sí puedo. Y el reino de Dios, lo que le conviene a usted eternamente, ¿qué? Dice aquí, no, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida. Si usted tiene para comer o no tiene para comer, el apóstol Pablo lo hace más visible, ¿cierto? He aguantado hambre, también he estado saciado. En todo y por todo he sido enseñado. Todo lo puedo en quién, en el Rey, en el que me fortalece. Pero vemos una vida vana secularmente. Dios nos invita a que veamos el reino de Dios. ¿En qué consiste? No es solo lo terrenal. Dice aquí, en justicia. Dios nos llama ¿a qué? Porque si no sabe justicia, venga, mijo, le leo. Este fue el que le dio al rey David para que ejerciera justicia a mi pueblo. Aprenda justicia. Aprenda qué es lo que yo apruebo como justo y qué es lo que no. ¿Cierto? Dice aquí, paz y gozo en el espíritu. ¿En dónde tengo que estar yo para poder estar en el reino de los cielos? Para poder tener paz y gozo. Dice aquí, en el espíritu. Amén. Es necesario nacer del agua y del espíritu para poder ver, entrar, predicar, enseñar el reino de los cielos, poderlo disfrutar. Oiga, el Señor nos llama a comprobar que la voluntad de Él es buena y perfecta. Pero ¿cómo va a comprobar que su voluntad es buena y perfecta cuando no permito que Él me gobierne? Una de las cosas que les pasaba a ciertos hombres era que Dios les tenía que abrir los ojos para que vieran, ¿cierto? Para poder comprobar que Él es bueno. Es en el espíritu, amén. Amén. No es lo terrenal. Dice en 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino poder. ¿Quién tiene poder aquí en la tierra ahora?
Una de las cosas que le decían al doctor Álvaro Uribe aquí, o bueno, solía decirle a él en las entrevistas, era que en Colombia no sirve tener plata. ¿Qué decía él? En Colombia toca tener poder, que si usted tiene plata lo extorsionan, lo vacunan, lo secuestran. Pero si usted tiene poder, la gente no se va a meter con usted. Entonces le tocaba tener unos padrinos mágicos con rayitas blancas y azules y rojas y muchas estrellitas. Le tocaba tener respaldo de uno más poderoso que él. ¿Y qué dice aquí la Biblia? El reino de Dios no consiste en palabras, consiste en poder. ¿Con qué se movía Pablo cuando iba a predicar? Con las palabras de Dios, pero con el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Revisemos eso en nuestras vidas, a ver si estamos introducidos en el reino de Dios. Miren todas esas características que el Señor da, ¿no? El reino de Dios no consiste en si usted es pobre o no tiene comida. Consiste en que usted esté contento que el Espíritu Santo esté con usted. El reino de Dios no consiste en que usted sea un charlatán. Consiste en el poder que el Espíritu Santo mueva en usted. Amén. Dice 1 Corintios 15:20. Sí, es primero a 15:50, perdón. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. El reino de Dios no consiste en su cuerpo, amén, en los deseos de su cuerpo. Mientras usted esté satisfaciendo todos sus deseos carnales, va a ser una evidencia de que usted no está en el reino de Dios, amén. No lo ha heredado, amén. Si usted va a un gimnasio y hace pesas, esos músculos tal vez no los lleve para allá. Si usted piensa espléndidamente, no creo que se lleve todo eso para allá. Con esto va a entender el Señor que su reino no es terrenal, amén, sino espiritual. Usted ha hecho el ejercicio de pensar en medio del día de su carrera de Romano, en lo celestial. Decía el pastor, uno de los medidores de que usted ande pensando en Dios es cuando usted se despierta. ¿Cuál es su primer pensamiento? Comienza no vaya a buscar el celular. Lo despierta usted el despertador del celular y hoy se me hizo tarde, trabajo. ¿Cuánto nos hace falta sumergirnos y deleitarnos en el reino de Dios? A veces lo vemos como una carga y no vemos todo lo que Dios significa para nosotros, amén. Todas sus obras, sus maravillas. Un ejercicio que uno debe hacer es leer la palabra y dejarse sorprender de quién es Dios. Que una palabra de esas que esté aquí lo quebrante a usted y lo haga llorar. Y siempre hay una palabra. Cuando usted le saca el tiempo a Dios, siempre hay una palabra que lo haga a usted llorar, o sea, de la bondad de Dios. Amén. Amén. Hace poco me vino una que dice, así como el Padre se compadece de sus hijos, así lo hace Jehová por nosotros. ¿No se compadece usted por sus hijos? Cuando Lucas está enfermo, usted no, oiga, yo no quiero que mi hijo esté así, me duele que mi hijo esté así. Necesito poder hacer algo por él. Y Dios le dice, así me compadezco yo de usted. Usted no está solo, usted está conmigo, yo lo amo, yo lo salvo, yo lo bendigo. Y viene el momento donde uno dice, oiga, el Señor es maravilloso. El Señor es muy hermoso. Amén. Amén. Dice la canción, no es posible que yo viva sin Jesús. Es lo que Dios quiere mostrar. Amén. Amén. Y otra cosa que tenemos que entender es que las cosas de Dios tienen su tiempo, ¿no? El Señor dijo ahí, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué podríamos decir en cuanto a esto hacia Dios? El Señor debe tener una agenda estricta, ¿no?
Tal vez no es como muchos de nosotros que somos desordenados, o habrá muchos que son ordenados y tienen fecha, hora de cada cosa que tienen que hacer, ¿no? Y es una de las cosas que Dios nos ha pedido últimamente, que nos disciplinemos. Disciplina, disciplina, disciplina. Y el Señor tiene sus tiempos, ¿amén? Tuvo un cumplimiento del tiempo para esto. Daniel 9:24 era la cita que estaba buscando verificar, donde el Señor habla de las semanas que se tienen que cumplir, de un tiempo, amén. Y estamos en el último tiempo. La semana 69 fue el sacrificio de Jesús y habla de una semana más. De un tiempo que está como próximo, según lo que uno ve en noticias, de que haya un solo líder mundial que gobierne y que se quiera sentar en el lugar de Dios. Amén. Vamos a ver, no, ya se nos hizo tarde, vamos a dejar hasta ahí. Bueno, el último versículo, ¿verdad? Dice Mateo 24:14. Para cerrar ya, Mateo 24:7 dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero esto será principio de dolores. Hasta ahora están empezando las cosas, ¿no? Cuando uno ve esas señales, hasta ahora están empezando los principios de dolores. Dice aquí el Señor. Si usted anhela un reino, va a estar preguntando cuándo va a venir ese reino, ¿cierto? La respuesta del Señor es esta. Van a haber unas señales. Los ángeles del cielo no saben. Yo tampoco. Solo el Padre lo sabe. Pero van a haber unas señales. ¿Y no le parece hermoso esto de parte del Señor que diga, no los voy a coger por sorpresa? Los que esperan mi reino van a andar atentos a las señales. Y va a pasar esto, muchachos, cuando yo vaya a venir. Vigilen, vigilen, dice el Señor acá, ¿no? Y van a tener una cantidad de cosas difíciles para la iglesia. Pero aquí en el 24, en el 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pastor Mauricio predicaba hace poquito que el reino, que la venida del Señor Jesucristo es, pues está como sujeta a que nosotros prediquemos su reino, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que él decía en una predicación hace poco, que pareciera que la venida del Señor Jesucristo fuera la respuesta a un clamor de su pueblo predicando el evangelio. Que pareciera que estuviera esperando que eso pasara. Entonces, hay urgencia en que nosotros sepamos, nos llenemos de información, seamos expertos en el reino de los cielos. Hay urgencia porque lo tenemos que predicar para que Él venga. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Eso me responde una pregunta que le estaba haciendo, pero después les contaré. ¿En qué puede usted gastar su tiempo? Los recursos que usted tiene, ¿en qué puede gastar sus capacidades físicas, intelectuales? Hablando de físicas, me acuerdo lo que dice la Biblia cuando el Señor va a juzgar a las naciones. Dice, vengan benditos de mi Padre, los que estaban a la derecha, porque ustedes hicieron esto y esto y esto y esto por mí. Y yo me pongo a pensar, uno vive es para uno. Uno no vive para el enfermo, ni el que está en la cárcel, ni en el hospital. Y es lo que Dios dice, ustedes van a venir aquí al reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Sigue hablando el Señor de un reino, ¿cierto? Preparado para los que hacen esas cosas. Y ellos le dicen, pero ¿cuándo lo hicimos, Señor? Por ti. El Señor le responde, por cuanto lo hicieron por uno de estos pequeños, lo hicieron por mí. ¿Cómo está uno de obras de misericordia delante de Dios? Porque por eso Dios va a juzgar a las naciones, ¿no? Dice la parábola. Y a los que no hicieron eso, el Señor les va a decir, malditos de mi Padre, vayan para el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Oiga, las cosas de Dios tienen una profundidad y una importancia impresionante, que a veces uno no se la da.
Con algo que usted haga por una persona, Dios lo está mirando. Decía un tipo en el Transmilenio que le compré un cable para celular. Decía, no es por ese producto, no es porque usted me mire mal o no me quiera atender. Escúcheme por una cosa, le decía a la gente. Escúcheme y tenga una buena actitud. Solo por una cosa. Porque Dios nos está vigilando todo el tiempo y Él está probando nuestro corazón. A ver cómo vamos a actuar. Él lo decía para vender su producto, pero me dejó a mí pensando, oiga, claro, Dios está mirando qué hace uno todo el tiempo. ¿Cómo reacciona uno todo el tiempo? ¿Cuáles son las decisiones que usted toma? Si va a ser para su carne o va a ser para el reino de Dios, por amor a Él. Si usted cierra el corazón contra una persona que necesita. Nuestra vida tiene que ser dirigida por Dios. Tenemos que entrar a un reino que Él tiene preparado para nosotros, pero también siendo dirigidos por Dios. Es que a mí me parece que tenga que dar diezmo, yo prefiero dar unos mercaditos a los pobres, o dar un pan y un chocolate a una persona necesitada porque los pastores roban la plata. No es como a usted se le ocurra, es como Dios lo ha establecido. Porque si usted lo hace de otra manera, no está dejando que Dios gobierne su corazón. Usted está gobernando su corazón. Y está haciendo lo que usted pretende que a Dios le agrada, pero a su manera. Me parece muy interesante como Dios lo destapa a uno. Y aunque una vez cree que está haciendo la voluntad de Dios, oiga, no, usted está haciendo lo que a usted se le ocurrió, a la manera que a usted se le ocurre. Sujétese a mí. ¿Amén? Bueno, eso fue lo que Dios puso estos días en mi corazón. Amén. Me parece muy acorde a lo que predicaba también todos los 8 días, de la rendición que Dios quiere que nosotros tengamos hacia Él. ¿Qué es usted rendirse? ¿Qué hacían los militares cuando llegaban a un lugar? Bueno, le doy 2 opciones. O se rinde, se somete a nuestras condiciones, o los acabamos aquí a todos. Parece un acto de misericordia, ¿cierto? ¿Qué hacían los asirios? Antes de llegar allá a Judá y la rodeaban, mataban, devastaban, violaban, empalaban a las personas que mataban. No había ningún acto de misericordia. Pero Dios está diciendo, bueno, si ustedes no se rinden, van a sufrir. Pero si se rinden, les voy a conservar la vida y van a continuar siendo pueblo mío. Amén. Vamos a orar para cerrar. Y vamos a darle gracias a Dios. Yo sé que todas estas palabras que fueron pronunciadas hoy vienen. Siempre Dios viene con una palabra para tiempos nuevos. Amén. Preparándonos para cosas nuevas. Bueno, amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Dios. Señor, amado, nos muestras cuál es nuestra condición delante de ti, Señor. Y aunque a veces no sea buena, Padre, tú nos das esperanza, Señor, y nos muestras y nos diriges hacia lo bueno, Señor amado. Tú no nos desechas, Señor, y por eso te damos gracias, Señor. Amén. Tú sigues teniendo misericordia de nosotros, Señor. Tu palabra dice que tú eres el Dios que no cambia y por eso no hemos sido consumidos, Señor. La palabra dice que quieres de nosotros, Señor, un pueblo diferente, Señor, un pueblo sometido a ti, un pueblo que guarde tus mandamientos, Señor, un pueblo que no te traicione, Señor, sino que se deje gobernar, Señor, que se deje dirigir, Señor. Nos has dado al Señor Jesús, nos has dado el Espíritu Santo, Señor amado, nos has dado tiempo, Señor amado, para que nos arrepintamos, Señor, y rendamos nuestra vida delante de ti, Señor. Yo te quiero decir que hoy estamos acá, Señor amado, delante de tu presencia, amado Dios. Señor bendito, y que nos dé, Señor amado, tú la capacidad, Señor, que tú enternezcas nuestro corazón, Señor amado, para rendirnos delante de tu presencia, Señor bendito, rendirnos delante de ti, Señor, de todo corazón, Señor, confesar, Señor amado, con nuestra boca y con nuestros labios, Señor amado, que las cosas que no hemos rendido delante de ti, Señor amado, voluntariamente, Señor, hoy te pedimos que venga el Espíritu Santo a nosotros, Señor amado. Que nos toque, Señor amado, y nos permita, Señor, doblar nuestra alma delante de ti, Señor. Doblar nuestro ser delante de ti, Señor. Reconocer que tú eres el soberano y bendito, Señor amado. Finalmente tu palabra dice, Señor amado, que un día, Señor, toda rodilla se doblará delante de ti.
Todos se van a rendir delante de ti, Señor amado, aún las potestades, Señor amado. Y todos, Señor amado, los que fueron enemigos tuyos, van a tener que doblar sus rodillas, Señor. ¿Por qué no hacerlo en respuesta a tu amor, Señor? ¿Por qué no hacerlo en respuesta a tu misericordia, Señor amado? ¿Por qué no hacerlo en respuesta, Señor amado, a ese sacrificio precioso, tu sangre, Señor amado, tu justicia, Señor? Hoy ponemos nuestro corazón delante de tu presencia, Señor. Y rendimos, Señor amado, toda cosa que se ha opuesto, Señor, a hacer tu voluntad, Señor. Todas cosas que no hemos aceptado en un momento, Señor. ¿A dónde más podríamos ir? Dice el apóstol Pedro, Señor. Solo tú tienes vida eterna, Señor. ¿Qué más podríamos hacer, Señor amado? Si van los que pierden la vida a su alma, Señor, tienen que rendirse delante de ti, Señor. Y por la justicia que hay en ti, ellos tienen que confesar que tú eres justo, Señor. Que tú tenías la razón, Señor amado. Hoy te pedimos perdón, Jesús. Rendimos nuestro corazón, Señor. Todas estas cosas que han impedido, Señor, que caminemos contigo, que crezcamos, Señor, en ti, hoy las ponemos delante de tu presencia, Señor. Ya sean cosas materiales o espirituales, Señor amado. Cosas que no hemos aceptado en nuestra vida, Señor. Las rendimos delante de tu presencia y te pedimos que tú seas nuestro Rey, Señor. Que tú seas quien gobierne nuestro corazón, Señor amado. Que tú seas el consolador de toda frustración, Señor amado, de nuestra vida, Señor. Que tú seas quien restaura, Señor, los corazones rotos, Señor amado. Que tú seas quien pone la mano en nuestro corazón y nos aquieta, nos tranquiliza, Señor. Y traes paz sobre nosotros. Tú eres el príncipe de paz, Señor. La palabra dice que tú eres el rey de Salem y el rey de paz, Señor. Y te pedimos que vengas a nuestra vida, Señor Jesús. Y traigas la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que entendamos, Señor amado, que podemos vivir sin muchas cosas en la tierra, pero sin ti no, Señor amado. Sin ti no podemos vivir, Señor Jesús. Hoy te pido que extiendas, Señor, tu manto sobre esta iglesia, Señor amado, y traigas el espíritu de consuelo sobre nuestras vidas, Señor. Que nos orientes a través de tu Espíritu Santo a hacer lo que tú quieres y tienes planeado para nosotros. Que nos muestres tu reino y nos hagas entender el funcionamiento de tu reino, los secretos del reino. Tu palabra dice que a los discípulos les fue dado conocer los secretos del reino, Señor. Tú nos mandas a predicar el evangelio del reino, Señor. Hoy te pedimos con humildad, amado Rey, que nos muestres esos secretos, Señor amado. Es necesario nosotros tener esos tesoros en nuestro corazón, pero también ir a contarle a los demás, Señor, que hay un reino espiritual que tú viniste a regalar, a ofrecer a todos aquellos que te reciben como el único y eterno Salvador, Señor. Derrama tu espíritu sobre tu iglesia, Padre Celestial, según la bondad, Señor, que tú nos muestras, Señor amado, según las grandes misericordias, Señor amado, que tú tienes para nosotros, que son muchas, Señor. Tu palabra dice que son más grandes que los cielos. Muéstranos tu reino, Señor amado, muéstranos a Cristo, Señor. Revela lo escondido, lo profundo, lo secreto, lo que los ojos de muchos no han visto, dice tu palabra, que está preparado para todos aquellos que te aman, Señor. Y permítenos, Señor amado, postrarnos a tus pies, Jesús. Mirar tu grandeza, Señor amado. En la tierra hay gente grande para el deporte, Señor. La gente se hace grande, Señor, a sí misma por riquezas, por conocimiento, Señor. Pero tu palabra dice que hubo uno que fue grande, nacido de mujer, pero ese es más pequeño que todos en el reino de los cielos, Señor. Hoy te pedimos, bendícenos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Padre, derrama tu bendición, Señor amado. Derrama tu bálsamo de amor sobre nosotros, Señor amado. Danos humildad para reconocer nuestras maldades y humillarnos delante de ti, Señor. Para reconocer soberbia y orgullo que hay en nuestro corazón y rendirlo delante de ti, Señor. Para reconocer también que nos hemos rebelado, Señor amado, contra ti, por algo que nos ha costado dejar, Señor amado. Y nos humillamos y te decimos que el único justo y digno eres tú, Señor. Te pedimos que nos libertes, Señor amado, de toda esclavitud, Señor. Tú lo hiciste en la cruz de Calvario, Señor amado. Te pedimos que nos lo hagas entender, Señor. Que lo podamos aceptar y darte la gloria a ti, Señor amado. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias, amado Dios. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. No sé si haya otra cosa por la cual quieren que oremos.
Hermana Milena dice que está enferma, no pudo venir. Obviamente tenemos que orar por sanidad, ¿cierto? ¿Qué quieres? Ok, venga, aquí yo soy su tío también. Bueno, amado Dios bendito, gracias por esta fe tan preciosa, Señor amado. Ni siquiera nosotros que hemos leído la Biblia muchas veces, a veces manifestamos tener una fe en ti, Señor. Y tu palabra dice que dejamos a los niños venir a ti, ¿no? Ellos son el reino de los cielos, Señor, hoy damos por violenta, Señor. Y te pedimos, Señor, que la sanes, amado Dios, en el nombre de Jesús. Que tu presencia, Señor, saque todo el virus, Señor amado, de su cuerpo. Alguien que te deja ya un regalo precioso por nuestra fe, Señor. Gracias te damos por ella, Señor, oramos por Milena, oramos por todos los que estamos enfermos en este lugar, Señor. Que el Espíritu Santo sople sobre nosotros y traiga sanidad. Y seamos libres de toda enfermedad en el nombre de Jesús. Que el nombre de Jesús traiga victoria sobre nuestras vidas, Señor. Que el nombre de Jesús traiga la revelación de tu reino, Padre Celestial, de tu persona preciosa, Padre, de tu alma preciosa, Señor amado. Y podamos ser pueblo tuyo, Señor amado. En el nombre de Jesucristo. Damos gracias. Oramos por los diezmos y las ofrendas, Señor amado, que tú nos pides, Señor amado, que le traigamos al alfolí, Señor, para que haya alimento en tu casa, Señor amado. Yo te pido que derrames bendición hasta que sobreabunde, Señor, y que podamos comprobar, Señor, lo que dice tu palabra, que te probemos, no con malicia, Señor amado, sino para mirar que tú eres bueno, Señor, y bendices en abundancia. Señor amado, te pedimos que nos lleves con bien a nuestras casas, Señor. Que haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, Señor amado, que tenga misericordia de nosotros y que ponga en nosotros paz, Señor amado. Te pedimos que nos guardes, Señor amado, esta semana que viene, Señor, y que vamos a estar en tu presencia, Señor, haciendo todo lo que tú pides que hagamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos la otra semana. Dios,